En primer punto vamos a hablar sobre este amplificador. Es un amplificador de 4 canales, es el amplificador DS4000X4. Es un amplificador completo, entonces tiene 4 canales de 1000 vatios RMS. Tenemos en las versiones de 1 ohmio y 2 ohmios, entonces tenemos 4 canales de 1000 vatios RMS a 1 ohmio, donde podemos hacer las puentes 2000 vatios a 4 ohmios, y también tenemos la versión que es 4 canales de 1000 vatios a 1 ohmio, donde podemos hacer la puente en 2 ohmios. Es muy interesante porque aquí tenemos las 4 entradas en separado. Tenemos entrada de barra impedancia para los estéreos originales, para las radios originales. Tenemos las claves de crossover y su ganancia. Chencho, una cosa importante, ¿dónde podemos usar este amplificador en los sistemas de sonido automotriz en República Dominicana? Sí, bien, fíjate, este tipo de amplificador comúnmente lo usamos, como tú acabas de decir, en diferentes aplicaciones. Sí. Por ejemplo, la aplicación más común es en las altas, ya sean drivers, Twitter. Tenemos una gran ventaja utilizando este tipo de amplificador, porque como tú bien dices, trabaja a 1 ohmio y trabaja a 2 ohmios. Exacto. Sí, en 1 ohmio, por ejemplo, en esos 4 canales podemos utilizar sin ningún problema 32 componentes, sí, ya sean 32 drivers, 32 Twitter, sin ningún problema. Sí. O sea, es muy interesante. Si nos vamos a la versión de 2 ohmios, sería 16 componentes, 4 componentes por cada canal. Con mucho poder. Mucho poder. Sí, con mucho poder. Exacto. Otra aplicación otro uso que le damos a este amplificador sería una música de interior. Para alguien que quiere esa música potente, pero que no se altere en la originalidad del vehículo. Perfecto. Ponemos un bajo, ya sea de 10, 12 o 15 pulgadas, con su doble bobina. Y tomamos 4 bocinas de 6 y todo eso lo mueve este amplificador sin ningún problema. Con mucha fuerza. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Muy importante este punto. Y aquí en Brasil, una cosa que también en algunos países ya están, de Latinoamérica ya están a hacer, son cajas residenciales, que aquí en Brasil llamamos de cajas Bob, que son cajas donde tenemos un amplificador muy fuerte como este y una fuente de 200 amperios para este amplificador, y así puede ser tomar los equipos automotrices para hacer una caja residencial con mucho poder. Muy interesante este tipo de uso. Otro uso que también se le puede dar es en las famosas neveritas. Nosotros, no sé si tú conoces el estilo que nosotros estamos haciendo. Tomamos una neverita playera de esa cervecera, sí, y la modificamos, le ponemos el bajo, le ponemos voces, driver, un sinnúmero de componentes. Sí. Esta amplificación, este amplificador es especial para eso, sería especial para eso. Perfecto. Muy especial. Me vi en muchos vídeos en República Dominicana y también en Estados Unidos, esas nevitas con un sonido muy fuerte, poderoso. Y este es un amplificador para las grandes. Sí, está en tendencia. Sí. Ese estilo está en tendencia. Exacto. Creo que va a ser una muy buena opción. Exacto.